Buenas, bendito sea Dios, hermanos, hermanas, Dios bendiga. Hoy estaremos trabajando con el tema dejando las religiones para que Cristo nos use. No hagamos caso a este ruido, tenemos que hacer la grabación así porque el tiempo lo amerita. El tema, les recuerdo, dejando las religiones para que Cristo nos use. Tendremos una lectura bíblica para entender esto mejor en San Juan, capítulo 3, donde habla de Nicodemo. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso sí, que eso no se para. Y él siguió hablando con Nicodemo. Los capítulos y los versículos lo pusieron la gente después, y esos subtítulos, pero eso sigue, él siguió hablando ahí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, acuérdense que Nicodemo fue de noche, y le dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si ustedes leen, ahí parece, ahí fue que acabo de hablar con Nicodemo. Si siguen leyendo, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero hoy estaremos hablando bajo el tema dejando las religiones para que Cristo nos use como seres humanos. Señores, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hemos tomado esta parte del libro de San Juan, capítulo 3, donde Jesús habló con Nicodemo. ¿Por qué razón tomamos esto? Porque Nicodemo era uno de los principales, dice aquí la palabra, uno de los principales de los judíos del templo. No menciona templo aquí, pero eso se entiende que es del templo, así lo entiendo. Un fariseo. Dice aquí, miren, había un hombre de los fariseos, y los fariseos estaban en el templo correctamente, que se llamaba Nicodemo. Este señor, Nicodemo, fue de noche. Algunos explican por temor a que se le viese de día con Jesucristo, ya que Jesucristo andaba
casi totalmente opuesto a todo lo que hacían los escribas y los fariseos. A lo único que no se le oponía era la palabra que predicaban, porque él decía, las cosas que ellos dicen, háganlas, porque están hablando de la palabra de Dios, pero lo que ellos hacen, no lo hagan, porque ni siquiera con un dedo ellos hacen ninguna de estas cosas que Dios mandaba. Señores, el tema, les recuerdo bien, dejando las religiones para que Cristo nos use. Nicodemo, a pesar de que sabía que Jesucristo hacía milagros, prodigios, y no andaba en maldad, andaba en todo lo correcto, él siguió con su gente, él siguió en su templo con los fariseos, escribas, con todas esas personas. ¿Por qué, señores? Esto hay que hacerlo de manera alegórica, trayéndolo en el momento actual según hablamos. Es lo mismo hoy en día, cuando algunos hacen llamarse pastores, profetas, predicadores, que van a grandes templos a aprender de la Biblia, que invierten tiempo, que invierten dinero, o también algunas personas profesionales que se hicieron psicólogos en medio del estudio bíblico también, en su vida personal, se hicieron profesionales en otra área como médico, ingeniero, todo eso, a tal grado que si usted se llama Wilfredo Tavera y se hace doctor, el primer nombre que le ponen es doctor y luego Wilfredo Tavera, porque impera el orgullo, porque la gente quiere el renombre que resalta, que engrandece. Eso es lo que busca el hombre hoy en día. Y siempre ha estado buscando eso en su maldad y su pecado. Y con ello, las riquezas que se requieren para poderse seguir manteniendo encumbrado. Eso ha sido así. Pero en Cristo eso no es así. Por eso el Señor Jesucristo le mandó a nacer de nuevo. Nacer de nuevo en el contexto real, espiritual, es negarse a su vida actual y comenzar una vida según la voluntad de Jesucristo. Pero Nicodemo, aun siendo maestro, no pudo entender esto porque estaba pensando en la carne. Ahí Jesucristo habló que lo que nace de la carne es, pero lo que nace del espíritu es. Entonces nosotros debemos entender que nosotros hemos nacido para vida eterna como un regalo en Jesucristo. Por ende, el que nace en el amor de Jesucristo, el que nace de nuevo, no se ata a decir que es ni católico, ni pentecostal, ni adventista, ni mormón, ni monje, ni religión de ningún tipo. Simplemente es una persona que sigue a Cristo. No se pone grandes atributos como maestro o como padre. Esos grandes atributos le corresponden solamente a Jesucristo. Y hay normas en el mundo en donde la gente se sigue engrandeciendo y sigue aceptando esos adeptos, los cuales lo están hundiendo más y no pueden emerger de esto, porque el pecado está en la grandeza del mundo. La grandeza del mundo y del hombre terrenal nos lleva a cometer pecados abusivos y a no mirar al camino de vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este tema es dejando las religiones para que Cristo nos use, para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo sea real. ¿Qué sucede, señores? Hoy en día, de manera rampante, el pecado sigue y no se detiene por la vanidad que tenemos. Miren esto. Un ejemplo. Yo duro un tiempo en un seminario bíblico. Invierto tiempo, dinero, esfuerzo y muchos recursos más. Aprendo mucho, me hago sabio. Me rodeo de un círculo de personas que saben mucho. ¿Qué sucede? Todo ese tiempo que yo dediqué a esa persona y a eso, se crea una familiaridad en donde yo a veces me hago súbdito de esos líderes y me hago amigo de esas personas. Pero la amistad que el mundo tiene y el mundo quiere no es real, sino que es una amistad de favoritismo. Por ejemplo, una real amistad, si tú ves a un amigo que está haciendo algo pecaminoso que va a dañar a otra persona, tú le llamas la atención a que deje eso porque eso hace daño y está pecando contra otras personas y contra Dios. Pero cuando usualmente tú haces eso, tú lo que te encuentras son problemas. Porque son gente que quieren hacer lo que le dicta su corazón, lo que le viene a los deseos. Y los deseos carnales humanos del hombre son deseos que muchas veces son impulsados bajo tentaciones del enemigo, porque son carnales y porque son deseos del mundo, los cuales no se acogen a la voluntad de Dios. Esto es un problema muy serio que estamos lidiando.
nosotros como cristianos a veces excluimos personas de nuestras vidas por cualquier cosa y se nos olvida la misericordia. Y en la oración Padre Nuestro dice que si nosotros no somos misericordiosos con los demás, lo dice de otra manera, pero dice es, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que dice es, ten misericordia de mí, Señor, como yo la tengo de otros. Entonces, ¿cómo le podemos pedir misericordia a Dios si nosotros no la tenemos sobre otros? O sea, que la misericordia en nosotros para las otras personas debe ser de forma inconmensurable. No podemos medirla, tenemos que darla a cada rato, porque aunque nosotros no creamos que tenemos mucha misericordia, delante de Dios, mi hermano, mira, eso no es nada, créame que nada. Es como paja de coco. Por esa razón debemos ser misericordia con los demás. Entonces, a veces nosotros vamos a los templos, a las iglesias, y en una iglesia estamos muy bien, los hermanos, compartimos con los hermanos, los invitamos a casa, hacemos todo bien. Pero cuando oímos hablar de personas que no van a la iglesia, que son impías, que son pecadoras, todo se revierte. Nosotros, en vez de ayudar a esa gente, le hacemos daño. Hacemos así, no, ellos son impíos. No, lo apartamos de nuestro entorno. No le brindamos el afecto, el amor. No le brindamos lo que Dios nos mandó a brindarle. Techo, hogar, agua, ropa, calzado, amor. Este es el amor que debemos llevar a esas personas. Incluso, esas personas necesitan más que los que están en la iglesia. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que si ya tenemos un grupo en la iglesia y nos hemos fortalecido y nos hemos ayudado, no debemos seguir en la iglesia acomodándonos, sino que debemos ser endes cristianos que trabajemos para ayudar a los de afuera y así atraer más personas al cuerpo de Cristo. Esa es nuestra misión, atraer personas al cuerpo de Cristo. No mantenernos vagos dentro del templo, no mantenernos vagos porque nos podemos condenar a nosotros mismos por no hacer la obra de Dios. Entonces el llamado está incluso para amar a nuestros enemigos, porque nosotros no nacimos teniendo amigos, sino que al transcurrir los días hemos ido teniendo amistades. Y hay un error muy rampante hoy en día en cuanto a la amistad, que decimos, si este no me ayuda en esto, si este no me hace eso, si no me favorece, no es mi amigo. Entonces nunca va a haber amigo. El amor se enfriará y a causa de este morirá mucho a causa de la falta de amor. Pero dice la palabra, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí tiene la perseverancia de nosotros que prevalece en el nombre de Cristo, amando al prójimo, siguiendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, amando al necesitado, al afligido, al menesteroso, a quienes nos menosprecian, incluso a quienes nos odian. Tenemos que tratar de amarlos con afabilidad. Claro, es difícil a veces para nosotros como humanos, pero no nos podemos detener ahí. Debemos por lo menos de ser sutiles. Si nosotros no podemos verlo frente a frente a una persona de esta porque se va a enojar o porque dice que no nos quiere ver, de manera sutil tratamos de usar a alguien que esté en el entorno de esa persona y hacerle llegar un saludo, un vaso de agua, una ayuda aunque no se dé cuenta. De forma sutil todo esto se puede hacer. Ustedes saben que tenemos una nube de testigos enorme y es el mundo mismo. El mundo mismo son testigos. Muchas de esta gente que nosotros llamamos pecadoras porque no vienen a la iglesia y eso, nos van a jugar a nosotros, porque a nosotros nos ven en las iglesias a veces haciendo banquetes, haciendo giras, comiendo bien, alegres nosotros solos, y nosotros no sabemos llamarle a ellos para bendecirlos, para que vean las riquezas que Dios nos ha dado, para compartirla con ellos, para que sean salvos. Salvación. Nosotros no estamos para deleitarnos en la tierra, nosotros estamos para cumplir el llamado y la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo orando, dijo, Señor, si quiere aparta de mí la cruz, el dolor que iba a sufrir de la cruz. Él no quería, como hombre no quería, pero dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, eso el amor es sufrido. El que le dice que el amor no se sufre, eso es mentira. El amor es sufrido y lo dice la Biblia. Y si yo quiero tener la amistad pura y sincera, y yo quiero tener un amigo puro y sincero, yo primero debo entregarme, aunque me chantajeen y me engañen. Óigame, el cristiano debe estar arriesgado a todo por amor en Cristo y para Cristo. Arriesgado a todo, ¿saben por qué? Porque quien nos conduce, nos guía y nos ayuda es Jesucristo. Pero si usted teme amar, si usted teme ayudar a alguien porque él anda harapiento, porque anda en la calle, porque anda sucio. Y cuando digo amar no es abrazarlo ni besarlo necesariamente. Amar es saber compartir con ellos, ayudarle. Amar es enseñarle que el pecado no se hace. Enseñarles
que Cristo murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna, darle de comer, darle de vestir, curar sus enfermedades y sobre todas esas cosas predicar la palabra de amor. Eso es amar. El amor no es lo que hoy en día el mundo tiene, en lo cual a veces excluyen a Jesucristo. Eso no debe ser así. Entonces, mis estimados amados, es necesario que como cuerpo de Cristo padezcamos para salvar la mayor cantidad de almas que el Señor quiera. Y no solo salvarle esas almas para Cristo, sino que haciendo esto, estamos en disposición al Nazareno para que Él nos salve a nosotros. Porque si no estamos haciendo la voluntad de Él, no estaremos puestos a su disposición. Entonces, no podremos ser salvos. Porque para ser salvos, claro, Jesús nos salva y lo hace todo, pero hay que estar puesto a su disposición. Evitando religiosidad, evitando comodidad en la tierra, evitando tantas cosas que nos gustan por amar al prójimo, por hacer la voluntad de Dios. Usted sabe los deseos que se nos levantan en la carne. Señores, miren, eso es increíble. Tengo que estar pidiendo perdón a cada rato y reprendiéndome a mí mismo, mis deseos carnales. Por eso no se puede a veces descansar mucho ni reposar mucho, porque se levanta la carne así de manera impetuosa, queriendo pecar. Créame, señores, por más fuerte a veces que uno se cree, uno no puede con tantas tentaciones por doquier, por aquí, por allá, todo, tentaciones provocadoras para enemistad, para pleitos, para contienda, tentaciones seductoras, muy peligrosas, que son las más comunes, lascivia. Eso lo vemos cada rato en la televisión, en la plaza, en la calle, donde quiera, hermano. Y esto es bastante duro. Entonces, Nicodemo fue de noche, pero Jesús le dio su sermón. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dio su sermón. Tienes que nacer de nuevo. Jesús pudo hacerle el coro, como decimos, congraciarse con él. Y también Jesús pudo haber pertenecido a los de el templo, a los grupos de escribas y fariseos, o incluso pudo haber pertenecido al grupo de los romanos y ser exaltado y así predicar desde otra postura y decir, wow, qué bien se ve, y todo el mundo lo hubiera aceptado. Ahí es que te le engaño. Con la riqueza, como hay varones que dicen ahora sí, es que esa riqueza hay que conseguirla. Para mi hermano, Jesucristo no necesitó nada de eso. Y hay gente que dice esa riqueza. Salomón tuvo más riqueza que él, y cuando las tuvo, apréndanse esta, que ustedes no se la sabían, y cuando las tuvo, no pudo salir a predicar la palabra de Dios como quería. Lo único que hizo fue que construyó el templo, pero lo otro se lo vaciló, hasta donde yo recuerdo. Si no es así, me hacen saber. Con mujeres de otras naciones, mujeres extranjeras y mujeres pecadoras. Y las riquezas no son indispensables para predicar el evangelio. Eso es un error. Salomón no hizo nada con esas riquezas en prole del evangelio. Las riquezas no, eso es mentira. Y usted ve que hoy en día andan predicadores diciendo, que se necesitan estos fondos. Mire, mi hermano, hay una cosa bíblica que pasó, y pasó con Jesús, que demuestra francamente que las riquezas no son necesarias. Son varias. Voy a mencionar dos. Fue cuando el joven rico se le acercó. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Oye, ese era excelente. Jesús le dijo, te falta una cosa. Ve, entonces le dijo que, chico, deja tu riqueza y dásela a los pobres y ven. Él se fue triste y no volvió. O sea, Jesucristo estaba diciendo, mira, para seguirme a mí y andar aquí conmigo, tú no debes apoyarte en tu riqueza, porque eso nada vale aquí. Para predicar el evangelio, para hacer la voluntad de Dios, no son necesarias las riquezas. Si te han vendido eso en tu iglesia, ay santo, aleluya, sal de ese rol en el nombre de Cristo ya, porque no es así. Jesucristo no la necesitó, y ninguno de los apóstoles que tuvieron después tampoco. Y cuando él pasó al lado de Mateo, Mateo dejó la mesa y se fue con todos los impuestos y se fue a seguir a Cristo. Y cuando fue con Zaqueo, cuando Zaqueo dijo, daré multiplicado por 4 todo lo que he robado, Jesucristo en ese momento dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. En ese momento fue que lo dijo, léelo en las escrituras. Y la otra parte que le quería decir era, cuando le mandaron a cobrar los impuestos, Señor, que tú no pagas impuestos. No pago impuestos. Jesús no estaba trabajando en la tierra ni nada. Él no tenía esa gran cantidad de dinero. Y él dio una explicación de que en verdad él no se le debería cobrar, porque él es rey de reyes y señor de señores. Pero dijo que para no causar alboroto, mejor lo hacía. El dinero es basura, como en pocas palabras, así lo entiendo yo. Y usted sabe lo que hizo. Le dijo, mira, fulano, yo creo que fue a Pedro que le dijo,
Ve y saca un pez del agua y ese que tú saques, métele la mano en la boca y tendrá 2 dracmas dentro y eso dáselo. Dígame, ¿fue necesario afanarse por la riqueza? ¿Buscar la riqueza? No, no, ¿por qué? Porque actuó un milagro celestial. Entonces, ese milagro es que Dios quiere hacer contigo, hacer conmigo, día tras día, y no que nosotros estemos preocupados en dinero. Aleluya, el error que tienen hoy en día en la iglesia. Dinero, andan haciendo actividades para recaudar dinero. No se debe hacer actividad en la iglesia para recaudar dinero. No se debe. Hay que aprender a ver y esperar el milagro de Dios. Yo estoy hablando de esto y estoy tratando de resarcir el daño que he tenido porque sé que he cometido pecado. Pero quiero que Dios me saque de ahí y ponga un corazón de fe en mí para aprender a apreciar su belleza y dejar de ser religioso, falso, mentiroso, que me exhibo bien en las iglesias, pero ante Dios, ante la sociedad, no me veo como luz porque no estoy dando el ejemplo que Dios quiere. Entonces, cuando un hermano, cuando una gente que es pecadora, te ve que tú cometes un error, que tú pecaste, óyeme, eso es problemático y pico. Porque cuando ellos saben que tú eres cristiano o que dicen o que tú dices que eres cristiano y cometes un error con un solo, te embromaste. Van a decir, ese no es cristiano nada. Eso no es nada. Ni van a querer hablar contigo. Y si tú pides perdón, óyeme, si tú buscas la manera de hablar con esas personas de la calle y pedir perdón, ellos no perdonan. Porque ellos están siendo influenciados por el enemigo para seguir viviendo como han podido vivir en un mundo de mentira. Con mentira. Pero entonces, el error grave está en nosotros. Aunque Dios nos perdone, el error está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ponerlo en sacrificio vivo en el nombre de Jesús para hacer luz real y que los impíos no nos vean como pecadores. Y lamentablemente ya no se está haciendo como antes, que habían siervos reales de Dios que no pecaban y eran calumniados. Y Dios decía, no se aflijan y sigan adelante porque como quiera Dios sabe lo que ellos eran. Pero ahora, hoy en día no. Hoy en día tenemos que admitir que por la religiosidad que tenemos en la iglesia bien alegre y todo, hemos estado pecando. Nos presentamos a la iglesia muy bien, como los siervos, pero no somos esa luz que se debe reflejar en todo lugar para sacar esas almas que están en tinieblas, dejando las religiones para que Cristo nos use. Dios le bendiga, hermano. Comparta esto si entiende que el mensaje es de Dios. Y si no entiende, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine para que entienda. Y así la palabra de Dios sea esparcida. Dios bendiga.